Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Rodríguez, soy hidrólogo de la Universidad del Bosque y docente del programa de hidrología del Bosque. Y hoy les voy a hablar sobre vejiga hiperactiva en poblaciones especiales, cómo abordarla. Em, las poblaciones especiales de las que vamos a hablar son básicamente niños, ancianos, hombres, y al final de la charla vamos a dar unos mensajes para llevar a casa. En cuanto a los niños, la Sociedad de Continencia Internacional de Niños define la vejiga hiperactiva como urgencia urinaria que puede ir acompañada de poliaciduria y nicturia, con o sin incontinencia, sin que haya infección urinaria o alguna otra patología que la explique. Vale la pena aclarar acá que nicturia es diferente en enuresis. Recuerden que enuresis es cuando el niño moja la cama en la noche sin despertarse, y nicturia es cuando el niño siente el deseo de orinar y lo despierta las ganas de orinar y se levanta a orinar. Lo normal que hay que tener presente es que un niño orine entre 3 a 8 veces al día, cuando tiene entre 7 a 15 años. Y pues la vejiga hiperactiva es un problema que tiende a disminuir conforme el niño aumenta en edad. Así vemos que, por ejemplo, la prevalencia a los 5 años es del 23%, mientras que en niños de 13 años es tan solo del 12%. Es muy importante abordar bien esta patología en los niños porque en ellos afecta potencialmente su calidad de vida, ¿sí? ¿En qué escenario? Por ejemplo, en el académico, porque si el niño va muchas veces al baño a orinar, pues le interrumpe el estudio, y si se levanta muchas veces en la noche a orinar, está con sueño el otro día en clase. Entonces, es un problema que afecta mucho la calidad de vida tanto del niño como de su familia. Em, para la evaluación de la vejiga hiperactiva es fundamental algo que llamamos el diario emocional. El diario emocional es un documento donde registramos la frecuencia urinaria, el volumen urinario, las deposiciones, el consumo de líquidos. Es un documento que le enseñamos a llenar al papá, y les traje este pantallazo sobre cómo buscarlo porque realmente es muy fácil. Si ustedes escriben en Google Diario Nutricional PDF y abren el primer link, que es de la Asociación Europea de Urología, se les despliega este documento que lo pueden imprimir en el consultorio y se lo pueden dar a los papás. El documento de por sí trae una explicación breve sobre cómo llenarlo, pero lo que tenemos que decirle a los papás es que la idea es que lo llenen durante 3 días. No tienen que ser 3 días continuos, puede ser, por ejemplo, el sábado y el domingo de un fin de semana y el sábado del siguiente fin de semana. Es decir, los 3 días que lo llenen sí deben ser 3 días donde el papá debe estar constantemente con el niño para ayudar a llenar el documento, pero no tienen que ser 3 días continuos. Entonces, cada vez que el niño vaya a orinar, lo puede hacer en un balde. El papá con una jeringa grande mide el volumen y registra la hora en la que el niño orinó, el volumen, si tuvo urgencia, si tuvo incontinencia, si mojó la ropa. Y adicionalmente, en el mismo documento va a registrar cada vez que el niño consuma líquidos. Adicionalmente, si puede anotar las deposiciones, sería fabuloso porque eso también, como vamos a ver más adelante, nos va a dar mucha información. Entonces, ya con el diario nutricional, el paciente, si ustedes lo remiten al urólogo, va a llegar con este documento y eso nos va a dar muchísima información a nosotros para ver los hábitos del niño y valorar exactamente cómo es su frecuencia urinaria, etcétera. Es un documento que lo pueden ordenar y enseñarle al papá cómo llenarlo desde la consulta de medicina general, y pues es muy valioso tanto para ustedes como para nosotros. El manejo de la vejiga hiperactiva, como todo en medicina, va de lo menos invasivo a lo más invasivo, pero en los niños, pues particularmente es de mayor interés que realmente sea así. Lo menos invasivo y lo que más tiene eficacia es la educación, que también llamamos uroterapia. Si esto no funciona, podemos utilizar medicamentos orales. Si esto no funciona, podemos usar toxina botulínica. Y hay otras cosas que muy raramente se usan en niños, que igual vamos a mencionar. En cuanto a la uroterapia, hay que interrogar muy bien sobre la frecuencia urinaria, porque muchas veces los niños pueden tener urgencia debido a que la frecuencia urinaria es baja. Como van a orinar pocas veces, sienten el deseo imperioso de orinar cuando ya la vejiga está repleta, y pues es algo que se puede corregir simplemente mejorando la frecuencia urinaria del niño, y para eso lo podemos hacer
recomendando la inducción por horario, diciéndole a los papás que coloquen una alarma en el teléfono cada 3, máximo 4 horas, para que el niño recuerde que tiene que ir a orinar. Obviamente, las bebidas con cafeína no están recomendadas en los niños y empeoran este cuadro, entonces pues es algo que deben suspender. Durante la noche, la idea es que también registran el consumo, perdón, disminuyan el consumo de líquidos. En el día, pues deben consumir los líquidos que necesiten, pero en la noche, entre menos líquidos consuman, mejor, porque se van a levantar menos en la noche a orinar. La idea es que consuman solamente lo necesario para pasar la comida o alguna pastilla si la tuvieran que tomar, pero entre menos líquido tomen en la noche mejor. Algo muy importante también es mejorar la posición del niño cuando orina. Esta imagen que tienen a la derecha es para mostrarles cómo no debe orinar, por eso tiene una X. La idea es que el niño primero esté en un ambiente cómodo, que el baño sea limpio, donde él se sienta cómodo para ir a orinar. Si el inodoro es alto, la idea es que el niño use un banco para que los pies del niño queden descansando mientras él orina y no queden colgando como se ven en la foto. Las piernas deben estar bien separadas durante la inducción y debe orinar hasta que él sienta que evacúe todo sin prisa. Adicional a esto, es fundamental también evaluar el estreñimiento en los niños. Para esto les recomiendo la escala de Bristol, que ustedes manejan en su consulta de medicina general también. ¿Por qué les recomiendo usar la escala? Porque si ustedes les preguntan a los papás cómo hace el popó el niño, seguramente les va a decir bien. O si le preguntan simplemente si hace popó todos los días, les va a decir que sí. Pero hay que interrogar la consistencia del popó, porque puede que el niño orine todo, haga deposiciones todos los días, pero que las deposiciones sean como de cabrita, como el Bristol 1, lo cual pues es sugestivo de que esté estreñido, o que el niño haga popó todos los días, pero que haga la deposición con esfuerzo, que sangre al hacer popó, todos estos signos de que hay estreñimiento, ¿sí? ¿Por qué es importante mejorar el estreñimiento con todo lo anterior? Porque haciendo todo esto, miren que la tasa de resolución es bastante alta, 50% para frecuencia urinaria de urgencia y hasta el 89% cuando hay incontinencia. Entonces, es fundamental y por eso les hago tanto énfasis en esto. Ahora, si la uroterapia o la educación no fue suficiente, ya lo que usamos es medicamentos orales, ¿sí? Para este punto, mi consejo es, si no funcionó lo anterior, ya es momento de remitir al urólogo y que el urólogo sea el que maneje estos medicamentos. Aún así, a manera de brochazo, utilizamos medicamentos que se usan también en adultos, como antimuscarínicos y de manera off-label, porque aún no tienen aprobación para niños, beta 3 agonistas como el mirabegrán. La oxibutinina es el medicamento que por excelencia hemos usado por más tiempo, es el medicamento que más estudios tiene, de hecho es el único medicamento de todos estos que viene en jarabe, así que tiene presentación pediátrica. La dosis es la que ven en la diapositiva. La mayoría de los niños responden muy bien a este medicamento y es seguro. Cuando la oxibutinina no funciona, uno podría utilizar otras opciones de manejo farmacológico oral, como vamos a ver, por ejemplo, en este estudio, que es una encuesta que le hicieron a 55 urólogos pediatras, donde la gran mayoría, el 85%, utilizaba oxibutinina como primera línea, pero cuando esta fallaba, utilizaban tolterodina como segunda línea, solifenacina como tercera línea y como cuarta línea el mirabegrón combinado con o solo con una buena respuesta también. Como pueden ver, todo esto es como en pro de evitar llegar a lo invasivo en los niños. Ahora bien, si los medicamentos orales no funcionaron, lo siguiente que seguiría en la línea de manejo, que ya es algo invasivo, perdónenme, es la toxina botulínica, ¿sí? El Botox. La dosis que utilizamos es de 5 a 10 unidades por kilo. Cuando hay una vejiga neurogénica, damos una dosis más alta. La técnica es muy similar a la de los adultos, la aplicamos de manera intravesical. Generalmente la dosis divide en 10 inyecciones, pero la diferencia en los niños es que siempre lo hacemos con anestesia general, porque aunque es un procedimiento corto, pues es una cirugía finalmente y obviamente no vamos a llevar a esto a un niño porque sería muy traumático hacerlo sin anestesia general. Riesgos,
Retención urinaria hasta el 9%. Si ocurre, lo manejamos con cateterismo limpio intermitente hasta que mejore. Pero les tiende a ir muy bien. Este estudio evaluó la respuesta en niños que reciben manejo con toxina botulínica y vemos que después de 6 meses, hasta en el 46% se mantiene la buena respuesta a la toxina con mejoría de la continencia, entonces les va muy bien con la toxina. Cosas que muy raramente usamos en niños, anecdóticas de reporte de caso, muy off-label, pero que están descritas, la estimulación del nervio tibial posterior y la neuromodulación sacra, también con buena respuesta. Pero es muy raro que un niño llegue a este punto. Muy bien, segunda población de la cual les quería hablar son los ancianos. En los ancianos, algo muy importante es que el uso de antimuscarínicos se ha asociado con demencia y con Alzheimer, ¿sí? Este es un estudio que incluyó 3.434 pacientes, todos mayores de 65 años, con una media de seguimiento de 7,3 años, que pretendía evaluar cómo el riesgo de demencia aumentaba conforme el anciano era expuesto durante un mayor tiempo a antimuscarínicos. Entonces, como vemos acá en el cuadrito que les señalé, cuando el paciente llevaba entre 1 año a 3 años consumiendo antimuscarínico, miren cómo el riesgo ajustado de demencia era de 1,2 y cuando llevaba más de 3 años, el hazard ratio era de 1,5, es decir, tenían 1,5 más veces riesgo de tener demencia comparada con la población que no consumía el medicamento. Y lo mismo aplica para el Alzheimer, donde cuando los pacientes llevaban más de 3 años consumiendo el medicamento, tenían 1,6 veces mayor riesgo de desarrollar. Ahora, dentro de todos los antimuscarínicos, al que peor le ha ido en este tipo de estudios es la oxibutinina, como este estudio que incluyó 150 pacientes mayores de 60 años. Es un estudio doble ciego, donde unos pacientes consumían darifenacina, otros oxibutinina y otros placebo, y la oxibutinina fue la que se asoció con un mayor deterioro de la memoria, el cual era comparable a 10 años de envejecimiento, ¿sí? Entonces, este efecto de los antimuscarínicos en la función cognitiva es debido a que atraviesan la barrera hematoencefálica y de estos la oxibutinina es la que mayor lo hace. Ahora, dentro de todos los antimuscarínicos, a los que mejor les va es a la arifenacina y a la solifenacina, como en esta revisión sistemática que incluyó 3 estudios que evaluaron la arifenacina, 2 que evaluaron la solifenacina, y en ninguno de estos estudios se confirmó que estos medicamentos aumentaran el riesgo de disfunción cognitiva. Mientras que la tolterodina sí aumentó ese riesgo, no tanto como la oxibutinina, pero sí lo aumentó. En cuanto al otro grupo de medicamentos que usamos, que son los beta-3 agonistas, al miraviglon le ha ido pues, bien hasta ahora en cuanto a la función cognitiva. Este es el estudio PILAR, que incluyó 443 pacientes en el grupo placebo, 445 pacientes en el grupo de miraviglon. Todos los pacientes tenían más de 65 años y cuando veían la función cognitiva a 3 meses de tomar el medicamento, veían que no había una diferencia entre el grupo placebo y el grupo que tomaba el medicamento. La desventaja del estudio, pues, es que es un corto tiempo de seguimiento, pero aún así demuestra que el medicamento es seguro y por lo cual preferimos usar miraviglon en los pacientes ancianos como primera línea y si el medicamento está contraindicado, por ejemplo, en pacientes que tengan hipertensión arterial no controlada, podemos utilizar solifenacina y darifenacina como antimuscarínico, pero preferiblemente no tolterodina y nunca oxibutinina porque el riesgo de disfunción cognitiva es elevado. Por último, vamos a hablar de los hombres. ¿Por qué de los hombres? Porque los hombres pueden consultar solamente por vejiga hiperactiva, sin que refieran de entrada síntomas de vaciamiento. Pero si a usted les llega un hombre a la consulta refiriendo solamente síntomas de vejiga hiperactiva, de todas maneras, el mensaje que les quiero dar es que deben preguntarse si tiene también hiperplasia prostática o síntomas atribuibles a la hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque la vejiga hiperactiva hace parte del espectro de los síntomas de esta enfermedad que ocurre ya tardíamente en el cuadro. Inicialmente el paciente presenta síntomas de vaciamiento, pero si no se desobstruye,
termina presentando síntomas de almacenamiento también. Este es un estudio japonés que demuestra que además del efecto obstructivo que genera la próstata, también la sobredistensión de la uretra por la próstata estimula fibras C que están en la uretra que contribuyen al que el paciente haga vejiga hiperactiva, sumado al hecho de que si el paciente es añoso, de por sí ya tiene una alteración en la función neuronal y en la transmisión de la acetilcolina a este nivel, que puede contribuir también a estos síntomas. Entonces, si le llega un paciente hombre con síntomas de vejiga hiperactiva, hay que preguntarse nuevamente si tiene síntomas atribuibles al aumento del tamaño prostático. Para esto, les recomiendo utilizar el IPSS, que es la escala que utilizamos los urólogos para evaluar los síntomas del tracto urinario inferior. El IPSS tiene tanto síntomas de almacenamiento como de vaciamiento. Son 7 síntomas sumados a la pregunta de la calidad de vida que les va a permitir clasificar al paciente según el puntaje total sobre si los síntomas son leves, 0 a 7, moderados, 8 a 19, o severos, cuando el puntaje da mayor a 20. ¿Sí? Nada más completando el IPSS, ustedes se van a dar cuenta si el paciente tiene chorro disminuido, pujo, tenesmo, entre otros, y de esa manera van a poder reconocer que el paciente tenga también síntomas de vaciamiento. Ahora, si con el interrogatorio no es suficiente, queda la duda, pueden apoyarse también con una ecografía de vías urinarias, donde les miden el residuo postmiccional. Es un estudio al cual ustedes tienen fácil acceso, el paciente también es de bajo costo y el médico general lo puede ordenar sin ningún problema en su consulta. Si el residuo postmiccional es elevado en la ecografía, entonces deben sospechar nuevamente que el paciente tiene también síntomas atribuibles a la hiperplasia prostática y pues va a necesitar otro tipo de manejo. ¿Sí? Si hay duda con la ecografía, los urólogos tendemos a pedir la uroflujometría, que es un estudio donde miden el chorro de la orina para ver la velocidad, el volumen y otra serie de variables que nos da información sobre cómo orina el paciente. Y si tenemos duda, también ordenamos la urodinamia, pero pues ustedes como médicos generales con la ecografía ya pueden tomar decisiones y si hay duda lo remiten a la consulta con nosotros. Y ya nosotros ordenamos los estudios más invasivos. Entonces, si el paciente no, definitivamente no tiene síntomas de vaciamiento, sino son solamente síntomas de vejiga hiperactiva, pues hay que investigar la etiología de la vejiga hiperactiva, descartar que el paciente no tenga diabetes, evaluar el consumo de café, evaluar los hábitos del paciente y el manejo que se va a dar es como el que se da para las mujeres, inicialmente con corrección de los hábitos. Si no funciona esto, manejo farmacológico oral. Si esto no funciona, toxina y así. Ahora, si el paciente tiene síntomas de vaciamiento, uno puede combinar el antimuscarínico o el beta-3 agonista con un alfa bloqueador. De hecho, hoy día tenemos ya presentaciones de tamsulosina combinada a solifenacina en la misma tableta. Les va muy bien a los pacientes, tienen pues mucha evidencia, es un medicamento seguro, pero si el paciente ya llegó a este punto donde tiene que tomar un antimuscarínico y un alfa bloqueador, es porque está en una etapa más avanzada de la enfermedad y este es un paciente que muy posiblemente se beneficie de cirugía y estos medicamentos son solamente temporales mientras el paciente se opera. Así que si este paciente les llega a consulta, es un paciente que sí o sí deben remitir a la consulta de urología para que el urólogo valore si es un candidato a operarse. Bien, finalmente, mensajes importantes para llevar a casa, a manera de resumen. En los niños, el diario emocional es fundamental para el diagnóstico y ustedes lo pueden hacer en la consulta. El pilar del tratamiento para mejorar la vejiga hiperactiva en los niños es corregir los hábitos y el estreñimiento. En ancianos, si el paciente amerita medicamentos para la vejiga hiperactiva, eviten los antimuscarínicos, particularmente la oxibutinina, porque es el medicamento que mayor riesgo de disfunción cognitiva tiene, y preferiblemente inicien mirabegrón. Y en hombres, siempre investiguen síntomas atribuibles a el aumento del volumen prostático, y si los hay, inicien el manejo y además remitan al urologo porque posiblemente va a terminar en cirugía. Acá algunas referencias. Y muchas gracias por la invitación a participar en este curso. Espero que hayan aprendido con lo que les enseñé.